Hoy. Las voy a compartir al revés entonces. Ahora sí, ¿verdad? Así está bien. Ok, gracias. Bueno, primeramente, pues el objetivo es conocer la manera correcta de cómo deben ser emitidos los comprobantes fiscales digitales por Internet, según las mismas reglas que el SAT ha dado a conocer al respecto. Hay que recordar que la mayoría de las regulaciones, se puede decir, de comprobantes fiscales digitales están en el anexo 20, que es el de la guía de cuestiones antes en el artículo 29A, pero por lo regular la mayoría están en el anexo 20. Y bueno, el contenido son los siguientes: complemento de pago, facturación de anticipos, información que se adiciona a la versión 4.0 y la emisión de comprobantes globales. Bueno, vamos a comenzar con complementos de pago. El artículo 29A básicamente es como el fundamento legal de la existencia de los complementos de pago, porque la acción señala que se debe de indicar en los comprobantes cuando se pague en una sola o cuando se paguen parcialidades en caso de que, o diferido en caso de que no sea en una sola exhibición. Y a su vez, la fracción tercera, bueno, el inciso B señala que se debe emitir un comprobante fiscal por el valor total de la operación y adicional un comprobante por cada pago que se realice. Entonces, este es el fundamento legal de los complementos de pago. Si ven, pues no dice mucho acerca de la estructura ni nada, pero ya en el anexo 20, pues ya especifica exactamente cómo debe ser esa estructura, qué campos debe llevar, qué campos son obligatorios y cuáles son opcionales, etcétera. Ahora, esta regla, la 27132, viene en la resolución miscelánea del 2022. Anteriormente, pues el plazo para emitirse los complementos de pago era diferente. Ahora es al 5º día natural del mes inmediato siguiente al que correspondan los pagos. Muchas personas aún se quedaron con el fundamento anterior e incluso se niegan a expedir los complementos, aun y cuando pues esta regla se modificó. Sí me están escuchando bien, ¿verdad? Sí. 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 Gracias. Sí, estamos. Sí. Gracias. Ok. Y bueno, les comentaba, pues tenemos 5 días naturales, no hábiles, naturales. Sé que si se atraviesa sábado y domingo, pues ya son 2 días menos. Ahora, ¿cuáles son los puntos importantes con respecto a los complementos de pago? Que se señale la fecha de pago correcta. En pagos con cheque es un poquito más complicado porque normalmente entregamos el cheque y no necesariamente se cobra el mismo día. Entonces, aquí hay una pregunta dentro del anexo 20, una pregunta que es la número 15, donde alguien preguntó qué fecha debe registrarse en el campo fecha de pago en el CFDI con complemento para recepción de pagos, también denominado recibo electrónico de pago, cuando se reciba como pago un cheque de un banco distinto, esperando que se acredite el depósito hasta el día siguiente. Y el SAT contesta, se debe registrar la fecha en la que se recibe el cheque, aunque aparezca el depósito al día siguiente. Si ven, está un poquito cerrado porque dice al día siguiente. No especifica mucho qué pasa si el día siguiente es otro mes. ¿Qué pasa si el día siguiente es domingo? El día siguiente a lo mejor va a ser hasta el día lunes, que es el siguiente. Solamente dice que se debe registrar la fecha en la que se recibe, aunque se deposite después. Obviamente aquí lo especifican como al día siguiente. Esta es una de las cuestiones prácticas que nos vamos a estar encontrando cuando se pague con cheque. Pues mi recomendación es pues no utilizar cheques.
porque la verdad es que sí complican bastante, sobre todo en las empresas que solicitan devoluciones de IVA, pues mejor no utilizar cheques para no tener el problema de la fecha en la que se va a ver reflejado el pago en el estado de cuenta. Otro también punto es que se señale la forma correcta de pago, que si fue en cheque, que si fue en efectivo, que si fue transferencia, que si fue tarjeta, incluso separar si fue de crédito o de débito, y que se indique correctamente el folio fiscal de los comprobantes que se están pagando. Esto es súper importante porque en ocasiones se les olvida señalar el folio del pago correcto, o luego señalan otro que no es el que efectivamente se está pagando. Cuando eso pasa y las cantidades son similares, no pasa nada. Se puede hacer como que se está pagando el otro, pero el detalle es cuando se señala en dos complementos diferentes el mismo folio. Entonces ahí ya pues no sabemos cuál exactamente se está pagando. Entonces es importante cuidar estos puntos con respecto a los complementos de pago. Que ya vimos que están dentro del Código Fiscal. O sea, no es un capricho de la autoridad, sino por estar emitiendo reglas adicionales, sino que están dentro del artículo 29A. O sea, su fundamento original es el artículo 29A del Código Fiscal. Hasta aquí terminamos, así de rápido, con los complementos. No sé si alguien tenga algún caso que quisiera mencionar o algo, sino para pasar al siguiente subtema, que es anticipos. ¿Y qué sucede? Ay. Sí, hola Lore. Hola, ¿y qué sucede si yo no emito el pago o el complemento de pago en el tiempo estimado, al día 5, si lo hago ya después del día 5? Bueno, Okay. porque en mi caso hay muchos depósitos que como dependo de que el vendedor recupere el depósito, yo los identifico a veces hasta posterior a esa fecha, inclusive hasta pagos que son de inicio de mes. Mira, en estricto sentido, o sea, si fuéramos completamente cuadrados, yo te diría que a quien le vas a afectar es a tu cliente. Y okay, pues no sería deducible ni el IVA sería acreditable. Eso sería el punto, o sea, como lo que debe ser, ¿no? Eso sería lo que debe ser. Incluso le afectarías más a quienes solicitan devoluciones de IVA. Cuando no hay devoluciones, puedes, ya incluso traigo una lámina de conclusiones, porque el SAT se fija mucho en la emisión del comprobante. Entonces pudiera ser que la persona le dé efecto hasta que obtenga el comprobante de parte tuya. Ok. Si no solicita devoluciones de IVA, lo más probable es que, pues, a lo mejor en caso de revisión, pues pudiera haber algún detalle, pero si no tiene ninguna revisión, el SAT, pues, le va a hacer caso a la emisión del comprobante y nunca va a haber diferencias. Entonces, en este sentido, es no deducible, el IVA no es acreditable, pero pues salvo lo que te comenté, pues sí pudiera darle el efecto que le debe dar hasta que se emita el comprobante, porque incluso traigo, ahorita vamos a checar, porque me da a entender de mis conclusiones que el SAT nunca va a tener diferencias porque ellos se fían demasiado por sus robots. Yo nomás me da como... No sé si respondí tu duda, Lore. Sí, sí está muy bien. Muchas gracias. Gracias. Maestro Jesús. Sí. Sí, buenos días a todos. Hola, maestra Erika, mira, yo tengo una cuestión, por decir, conforme a lo que comenta tanto Samsung, que no sabemos cómo se llama, y con lo que usted explicó ahorita, yo tengo, aquí en la empresa donde yo trabajo, tenemos revisiones cada 6 meses de devoluciones de IVA. ¿Y qué pasa? Ahorita el SAT nos está delimitando mucho estas cuestiones del comprobante de pago electrónico o el recibo electrónico de pago. ¿Por qué? Porque ellos nos están diciendo, aparte de darme todas las pólizas y tu detallado, tu papel de trabajo, quiero que me integres junto con el CFDI que se está pagando, el CFDI de recepción de pagos que lo integra. Y si ese CFDI no está, como ya bien lo señaló usted, dentro del plazo que estamos solicitando la devolución, nos dice que lo pasemos a otro periodo, que viene siendo en este caso un segundo semestre.
¿Y qué pasa? Yo tengo problemas así como con Samsung de que muchos proveedores no me emiten el recibo de pago al mes. Yo tengo una ventaja de que yo lo puedo meter dentro de 6 meses. Porque lo de enero lo solicito en devolución hasta junio, porque yo lo hago semestral. Pero hay muchas veces que sí me ha observado el SAT y ya me lo ha observado y me ha dicho, ¿sabes qué? Desístete de esta cantidad porque no está dentro del plazo tu complemento de pago, por errores que han cometido un tercero, en este caso el proveedor. Por eso nosotros ahorita lo que hacemos aquí en la empresa nosotros es hacer un detalle, un listado de todos los recibos pendientes que tenemos porque nos generen y estarles desde el día primero solicitando el recibo. Y de hecho nosotros tenemos un control de no dar un pago cuando nos deben un complemento, no damos otro pago hasta que nos den el complemento anterior, para no ir desfasándonos en esas prerrogativas de los 5 días. Sí, es correcto, maestro, como usted lo indica, sí, así es. El SAT le está dando mucha prioridad a la emisión. Y ahí sí, ahora sí que depende de quién te revise, porque puede ser que tú hayas dicho, no, pues le voy a dar efecto hasta que me dan el comprobante, pero resulta que el siguiente periodo te lo revisa otra persona y te dice, no, es que el flujo está en el anterior semestre. Entonces, si es que ustedes solicitan devoluciones, sí les recomiendo controles así tan específicos como lo comenta el maestro, porque la verdad es que sí depende demasiado de quién te va a revisar. Gracias por su aportación, maestro. De nada. Y bueno, pasamos a este punto también, que es un dolor de cabeza, los anticipos. Aquí está, es el apéndice 8, el del anexo 20 de la guía de llenado. Y bueno, especifica primeramente que sí se considera anticipo. Hay que tener en cuenta esto porque no todo es anticipo. ¿Qué sí se considera? Dice, cuando no se conoce o no se ha determinado el bien o servicio que se va a adquirir o el precio del mismo. Y cuando no se conoce o no se han determinado ni el bien o servicio que se va a adquirir ni el precio del mismo. ¿Sale? Nada más en estos casos es un anticipo. ¿Y qué no se considera anticipo? Porque también dice que sí y que no. ¿Qué no? Dice la entrega de una cantidad por concepto de garantía o depósito. Dice, es decir, la entrega de una cantidad que garantiza la realización o cumplimiento de alguna condición, como sucede en el caso de depósito de rentas, que es lo más típico. Esto no es un anticipo, esto es un depósito en garantía. Entonces, no tengo que yo emitir un comprobante fiscal por estos depósitos. Se le trabó a la doctora Erika. Maestra Erika, Maestra. dejó de escucharse. A lo mejor se le trabó la máquina. De hecho, sí, si le pueden avisar ustedes si están ahí con ella ahorita en el despacho. Se salió. Creo que me sacó, ¿verdad? Sí, así es. Sí, maestra, es que se trabó. Sí. Déjenme, vuelvo a compartir. Ok. No sé si me escucharon lo que no es un anticipo. En eso iba cuando se cortó, maestra. Ok, muy bien. Miren, les decía que no es un anticipo cuando recibimos un depósito por concepto de garantía, como en el caso de los arrendamientos. Eso no es sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, maestra. Así es. Sí, No, esto es un depósito en garantía, entonces no tengo yo que emitir un comprobante fiscal cuando recibo un depósito en garantía. Tampoco es un anticipo cuando ya existe un acuerdo sobre el bien o servicio que se va a adquirir y de su precio, porque en este caso estaríamos en una venta en parcialidades y no un anticipo. O sea, se tendría que emitir el comprobante de la venta
y por cada pago emitir un complemento de pago. ¿Sale? Entonces, esto no es un anticipo. Ahora, el SAT señala cuál es la forma correcta de emitir los comprobantes por anticipo. Primeramente, por el pago anticipado, hay que emitir un comprobante de tipo ingreso, donde se señala una forma y método de pagos definidos, y el uso es por definir, porque obviamente pues no sé qué es lo que voy a adquirir. Después se emite la factura del bien o del servicio por el valor total de la operación. Este también es un tipo ingreso. Se relaciona con el folio fiscal del anticipo. El tipo de relación es 07, que es aplicación de anticipos, y el uso ya se señala el correcto. Y posteriormente se emite un comprobante de egreso. Este va a ser un tipo egreso. La clave es una definida, que es la clave de producto. Creo que es servicios de facturación, algo así. La clave de unidad es la de actividad. La forma de pago es la 30, que significa aplicación de anticipos. Se relaciona el folio fiscal del comprobante a la factura de la operación total, o sea, a la que hicimos la segunda ocasión. Y en la descripción se señala aplicación de anticipo. Esta es la forma correcta de cómo emitir un comprobante de anticipos. Creo que aquí hay varias preguntas, pero creo que me están haciendo favor de contestarlas ya. Ok. Bueno, esta es la forma como debe ser, ¿sale? Así lo dice el SAT en el anexo 20. ¿Y qué sucede cuando no se liquida la totalidad de la factura? O sea, yo hago un anticipo, después me emiten una factura por la totalidad, pero yo no la pago por completo. O sea, el anticipo no cubre la totalidad de la factura. Bueno, los primeros pasos son iguales, se emite un comprobante de anticipo tipo ingreso. Después la factura, aquí sí hay diferencias porque se debe emitir como forma de pago 99 y método de pago PPD. Emito mi comprobante de egreso igual relacionado con la factura global y después emito los complementos de pago por cada uno de los pagos a la factura de la totalidad, del valor total de la operación, y relacionando el comprobante de la factura global, no voy a decir global, voy a quitar esa palabra porque global el SAT lo maneja como facturas a público en general. Valor total de la operación, ¿sale? O sea, la factura por el valor total de la operación. Y pues ya obviamente en el complemento de pago se debe señalar la forma y fecha correctas de pago. Esto también es la forma ideal, ¿sale? Es lo que debe hacerse en caso de emitir comprobantes de anticipos. Y pues ya vemos en la práctica que luego no me emitieron el comprobante de egreso, o que luego la factura por el bien o el servicio, aunque el anticipo lo cubre en su totalidad, me la emiten como 99 IPPD. O sea, cuestiones de ese tipo que son como las que normalmente se manifiestan en la vida real, pues ya habría que valorar cada uno. Y como les comentaba hace un principio, el SAT le da mucha preferencia a la emisión del comprobante. Entonces, si yo no tengo mi factura de pago ante anticipo y me la dan hasta el mes siguiente, pues lo correcto sería, no es deducible, no es acreditable, pero sin embargo, si no vas a tener ningún detalle porque no tienes solicitud de devoluciones de IVA, le puedes dar el efecto fiscal en el momento en el que te piden el comprobante. Okay. Muy bien, no sé si tengan alguna otra duda con respecto a los anticipos. Aquí veo algunas preguntas, pero creo que son de 10.
Adelante, Erika. Aquí vamos contestando. Gracias. Ya saben lo que tienen que encerrar, por favor, sí. Ok. Ahora, ¿cuál es la postura de la autoridad? Como ya lo mencionaba, yo aquí tengo unas observaciones que hicieron a una empresa en un programa de entrevistas de vigilancia profunda. Si ven, ellos siempre comparan los ingresos que tú estás declarando contra los FDIs emitidos vigentes. Y esto no solamente es a quienes les revisan a través de estos programas. Incluso el SAT se ha encargado de enviar de manera masiva cartas de invitación por correo electrónico, donde dicen, es que tus ingresos son los que declaraste son estos y tus FDIs emitidos son estos. E incluso te dicen, y tienes retenciones que te han emitido a ti, o sea, de comprobantes que tú has recibido de esto y tú nada más has declarado esto. O retenciones de nómina, tienes declaradas estas y resulta que el programa duplicó las facturas y ahora ya tienes el doble y tú ni cuenta te dabas. O sea, cuestiones de ese tipo, el SAT lo ha estado realizando de manera masiva, pues hace ya desde el año pasado, me parece, y en este año pues se ha intensificado mucho más, porque ya lo tienen de manera, o sea, muy amarrado, ya simplemente toman de lo que ellos ya tienen en sus bases de datos y comparan con lo que tú estás declarando. Y aquí me están diciendo que yo tengo ingresos declarados de estas cantidades y mis FDIs emitidos vigentes son de estas cantidades. De aquí la importancia de realizar el proceso correcto de cancelación, porque hay que recordar que a partir de este año las cancelaciones, pues ya las cancelaciones incorrectas ya implican una multa. Entonces hay que estar al pendiente, hacer amarres progresivos, o sea, de preferencia, incluso si vas a terminar este mes, ver si del mes pasado te quedan algunas facturas aún vivas para cancelarlas, porque recuerden que las notas de crédito no son una forma de cancelación de los comprobantes. Entonces, aquí me están diciendo que tengo un montón de diferencias en cuanto a los ingresos y también me lo dicen de mis deducciones. Dicen que yo tengo estas deducciones declaradas y mis FDIs recibidos vigentes son estos. Entonces, tengo exceso de deducciones por todas estas cantidades. En las deducciones, creo que ellos están mal. Bueno, no es que crea, están mal, porque en las deducciones, recuerden que para personas morales hay algunas deducciones que no se reflejan en CFDI. Entonces, ellos simplemente están tomando las deducciones y restando los CFDIs vigentes y ya. ¿Y qué pasa con por ejemplo, el costo de ventas? O sea, cuestiones de ese tipo que ellos no están considerando. Obviamente, por eso es un programa de entrevista profunda, ¿no? Porque te dan la oportunidad de aclarar por qué esas diferencias. Ahora aquí vemos del IVA. Me están diciendo también que tengo yo tantos ingresos emitidos como forma de pago PUE y que yo tengo impuesto causado de cero. Aquí la verdad es que no era cierto, incluso el impuesto causado era mayor al que ellos me decían. La verdad no supe ni cómo fue que ellos determinaron estas cantidades, pero la diferencia incluso era muchísimo más que esto que ellos me mencionaban aquí. Y bueno, ¿cuáles son nuestras recomendaciones para el caso de comprobantes emitidos con errores? Sería deshacer la operación para que el flujo, la expedición o reexpedición del comprobante coincidan en fechas. Esa sería la primera recomendación. Que si ya no me la emitieron correctamente en un mes, procurar deshacerla y que a lo mejor quede como un pago indebido al proveedor, pero que te lo emitan en el mes en el que, sobre todo para las empresas que realizan devoluciones de IVA. Y obviamente en la medida de lo posible, porque en ocasiones no va a ser posible hacerlo. Solicitar reexpedición o expedición, bueno, en caso de que no se pueda, solicitar reexpedición o expedición y darle el efecto fiscal en el momento de la recepción del comprobante correcto. Porque como les decía en las láminas anteriores, el SAT está tomando esa postura.
está yéndose a la emisión de los comprobantes. Incluso en este tipo de programas que les mostré, no le toman ninguna importancia a los complementos de pago, o sea, todavía ellos no van hasta ese tope. Incluso si ustedes checan para las declaraciones del régimen simplificado de confianza, ya sea moral o física, la información que ya está precargada en las declaraciones es la de los PUE. Ni siquiera toman en consideración para nada aún los complementos de pago. Entonces, esto todavía nos da como que más margen para ese tipo de detalles que puede haber. Ok. Y dado este punto, en caso de una revisión por parte de la autoridad, pudiera haber consecuencias por darle efecto a la operación en una fecha distinta al flujo de efectivo. Aquí yo se los menciono porque, como les comentaba, ahí depende de quién te revise. Y obviamente pues depende de si solicitas o no devoluciones, pero pues el punto es pues evitar en la medida de lo posible errores en los comprobantes, sobre todo si solicitas devoluciones. ¿Alguna duda con respecto a la postura? Si alguien tiene algún caso que quiera mencionarnos o algo. Okay. Hay un IEPS, un IEPS que no causa IVA. Creo que sí es el de las gasolinas, pero es un mínimo. Pero sí, efectivamente el IEPS grava para el monto de la enajenación. Sí es el artículo 12, pero sí, como lo mencionan aquí, el IEPS en combustible no era. Así es. Sí, es correcto. Cuando son devoluciones grandes, casi siempre van a emitir un requerimiento y te van a hacer integrar el 100% de las partidas, así sean 2 pesos, 1 peso, lo que sea, pero te van a hacer la relación, te van a hacer que les emita la relación de facturas y los complementos de pago, así es. Entonces, de preferencia, pues si van a solicitar devoluciones de IVA, no recibir ningún comprobante que tenga errores, y sí, los ingresos también. Ok. Ahora, la información de la versión 4.0, que ya estamos a unos cuantos meses de que se vuelva obligatoria, la mayoría de los contribuyentes ya la están empezando a utilizar. Esto está en el artículo 29A, las adiciones de la versión 4.0. El código postal del emisor, en caso de emitir el CFDI en una sucursal. Esta es una pregunta muy común. ¿Qué pasa si tengo varias sucursales? Como emisor se debe emitir con el código postal de la sucursal de emisión, ¿sale? Pero aquí sí es un poquito, pues, incoherente en cuanto a los receptores. Dice, en caso de contar con varias sucursales, se deberá registrar el código postal que corresponda al domicilio fiscal del receptor, independientemente que cuente o no con sucursales. Ya recordarán que una de las formas que yo puedo deducir viáticos, sobre todo consumos. Buenos días. Hola, buenos días. Yo quería hablar hace rato, pero no podía, como que me estaba como trabado. Sí, adelante. Tenía una duda. En una ocasión yo emití un complemento de pago, pero me equivoqué en el año. Fue como en enero cuando cambiamos a 2022 y lo dejé, creo que 2021, me confundí. Y creo que ya nos dimos cuenta, hasta ya habían pasado más de 5 días y cancelé el complemento y volví a meter otro. Pero no sé entonces si ese ya no fue válido. Sí, definitivamente no le podríamos dar el efecto como si fuera un comprobante de primera vez.
Y como les decía, si es un comprobante que se emitió fuera del plazo, sí, efectivamente, el IVA no sería acreditable, ni la deducción deducible, pero ahí pues a quien le estás afectando es a tu cliente. Entonces, si la otra persona solicita devoluciones, pues a lo mejor lo que podrá hacer es darle el efecto cuando tú se lo emitiste correcto. Pero sí, o sea, si vamos así como que fuéramos súper conservadores, pues sí, ya no sería deducible ni acreditable. Y entonces lo que tuve que haber hecho es como haber cancelado la factura o hacer una nota como de crédito. De hecho, lo correcto sería, como les decía acá, o más bien la forma que debió haberse hecho es deshacer la operación y reexpedirlos como deben de ser. A veces es complicado porque luego le regresas el dinero y ya no te lo quiere pagar o cosas así. En este caso, ya como ya sucedió, ya está así, pues simplemente hay que darle el efecto al comprobante. Cuando tú lo emitiste en ese mes se hace deducible. O sea, se le da prioridad al comprobante. ¿Sale? Ok, muchas gracias. Muy bien, como les decía, en el caso de sucursales, cuando yo tengo varias sucursales, en el emisor, pues es el código postal de la sucursal, pero en el receptor, el código postal que siempre se indica es el del domicilio fiscal. Aquí nos estamos metiendo con pues como les decía, sobre la deducción de viáticos. En el caso de viáticos, lo solucionábamos cuando ya ven que son 50 kilómetros que circundan el establecimiento del contribuyente para que sean deducibles. Entonces, ¿cómo lo solucionábamos? Que el domicilio fiscal que te van a señalar a ti en el comprobante, pongan el de tu sucursal para que así podamos hacer deducibles esos viáticos. Como ahora el SAT nos está diciendo, esto está en preguntas frecuentes en el anexo 20, nos está diciendo que siempre se debe poner el domicilio fiscal del receptor, independientemente si tiene sucursales o no. Entonces, esto habría que ver cómo lo podemos solucionar, quizás dentro del concepto, porque de otra manera ya no vamos a poder señalar el código postal de la sucursal para que se considere como que sí es deducible, o sea que sí está dentro de la faja de los 150 kilómetros que circundan al contribuyente. Y en el caso, dice, en el nombre y en el receptor, del emisor y receptor, esto también es una información adicional. Para personas morales no se debe registrar el régimen de capital. O sea, por ejemplo, si es sociedad SADCB, nada más vas a registrar la palabra sociedad. El SADCB no. Incluso hay varias personas que me han escrito para preguntarme, es que no me deja, ya tengo su constancia de situación fiscal y estoy poniendo el nombre tal cual, pero no me deja avanzar. Es por eso. Quítenle el SADCB y sí los va a dejar. ¿Sale? En el nombre del emisor. Bueno, en el emisor pues no hay problema, ya está configurado, no tienes que volverlo a escribir cada vez que emites una factura, pero en el receptor quiten el régimen de capital y con eso los va a dejar. También otro cambio es el régimen fiscal del receptor. Anteriormente, pues nada más tenía los comprobantes el del emisor, ahora pues también hay que señalar el del receptor. Y aquí, algo importante, por esa razón, es que todo el mundo está pidiendo constancias de situación fiscal. No es porque el SAT haya dicho, pídela a tu cliente o pídela a tu proveedor, sino es porque a partir de la versión 4.0 necesitamos información de ese tipo, si no, no vamos a poder avanzar. O sea, necesita estar en la base de datos del SAT tal cual la información, porque si no, no vamos a poder avanzar. O sea, si el código postal tiene un error en un número, no vamos a poder avanzar a timbrar ese comprobante.
Entonces, por eso la importancia de empezar a solicitar constancias de situación fiscal a los clientes también para poder emitir el comprobante rápido, no estar ahí como que, ay, ahora, ¿por qué no me dejas? Si yo ya hice todo bien, ¿sale? Sí, sí, nada más el nombre o razón social, ya no se pone el régimen de capital. Ajá, una forma correcta es devolver el dinero y volver a realizar la operación, así es. Sobre todo en operaciones grandes, ¿eh? Ahí sí les recomiendo que pues mejor sí lo hagan así, porque seguramente pues van a tener un detalle y más si solicitan devoluciones. Ahora, el uso fiscal. Recordarán que anteriormente el uso fiscal podía moverse, podía cambiarse. Incluso decían, si tú compraste una computadora y después, y a lo mejor tú te dedicas a vender computadoras y la compraste para tu uso y en el uso le pusiste que era activo fijo o equipo de cómputo y después lo vendes y ahora resulta que como tú te dedicas a vender, ya el uso no debió haber sido activo fijo, sino debió haber sido adquisición de mercancías. Y decía el SAT, no pasa nada si así pasó. Ah, pues ahora no. En la versión 4.0 sí dice en las preguntas frecuentes que se deberá cancelar y sustituir el comprobante cuando el receptor dará un uso diferente al señalado en el mismo. Entonces, por eso es que ahora le están dando mucha importancia a las cancelaciones, que si no lo cancelas a tiempo, te emiten una multa, o que si lo cancelas con un motivo distinto al que realmente sucedió, te emiten una multa. O sea, le están dando mucha importancia a la cancelación, porque ahora, pues sí es importante realizarlas dentro de los plazos que nos menciona el código, y sobre todo las razones que dan lugar a la cancelación. También esa es una información nueva en este año con respecto a CFDI, los motivos de cancelación, etcétera. Bueno, con respecto a esto, no sé si alguien tenga alguna duda. Okay. Es que sobre la última pregunta, dice, tengo la casa matriz en un área de la ciudad y la sucursal en otra colonia. ¿Es posible los FDIs con domicilio de la sucursal, considerando que ambas tienen código postal diferente? No. Siempre el CFDI se debe, no se dice solicitar, ok. Cuando es solicitar, los CFDI siempre deben contener el código postal de la matriz, o sea, el que viene en el domicilio fiscal en la constancia de situación fiscal. Ok. Eso siempre. Buen día, maestra. Hola, buen día. Disculpe, yo quiero hacer una pregunta en relación a cancelación o devolución y complementos de pago. Yo tengo una situación, en mi empresa manejamos garantías, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo facturo, el año pasado facturé a lo mejor un refrigerador, por decirlo así, pero entró en garantía y la garantía puede durar hasta 2 años que me resuelva. Entonces, la persona, el cliente, pues le están descontando porque es un modelo ahí que siguen descontándoles a ellos mediante nómina. Entonces, al momento en este año que viene el maestro, pues obviamente yo voy a aplicar la devolución porque le hicieron válida la garantía y pues va a llevar otro refrigerador, a lo mejor más caro o menos caro por la inflación y por el precio porque varía. Pero todos los complementos de pago que yo hice por la porción que una pues sería devolución, ¿no? Ya no podría cancelar, pero pues sí me cambia el ejercicio. Y 2, los complementos de pago que yo ya hice por los descuentos quincenales que le hicieron a mi cliente, ahí es donde a mí me queda duda, ¿tengo que cancelar todos los complementos para atrás o cómo le hago para reflejar que se vaya a la nueva factura, cosa que se aplica a la nueva factura que yo voy a hacer? Ahí es donde a mí me queda un poquito de
de dudas, cómo hacerlo. Ok, mira, en tu caso no es cancelar, no se debe cancelar porque en tu caso sí estamos hablando de una devolución. Ajá. Entonces puedes deshacer la operación cancelando los comprobantes. Lo que puedes hacer es aplicar se puede decir que ahora ya serían anticipos. Lo que tendrás que hacer es un comprobante de egreso por la devolución que te está haciendo la persona. Esa la aplicarías a la factura original, o sea, la factura por el total de la operación. Sí. Después, una nueva factura por el nuevo refrigerador que se está llevando. Ajá. A lo mejor no concuerda. Pochis, tengan mucho cuidado. ¿No se surte combustible? Ok. A lo mejor no concuerda con la anterior porque el costo va a ser diferente. Lo que yo haría sería emitir también un comprobante como si lo anterior que te dio fuera un anticipo, o sea, también uno de egresos, pero por lo que ya te dio. Tú vas a emitir el comprobante por lo que te está regresando, pero como una devolución. O sea, sí es de egresos, pero es una devolución, no es un pago anticipado. Pero también vas a tener un comprobante de egresos por el pago anticipado que vas a aplicar al nuevo, para que la diferencia entre el comprobante de ingreso por el nuevo refrigerador que estás vendiendo y el de egreso por lo que ya te pagó, sea lo que realmente te debe tu cliente. ¿Sale? Entonces, ahora sí, por esa partecita que te quedó a deber, ya ahora le vas a seguir descontando, pero ya no lo vas a aplicar a la primera, porque la primera con la nota de crédito ya se quedó cancelada, o sea, ya en tus registros ya no va a existir. Y ahora va a quedar la nueva, pero nada más con el saldo entre lo que realmente ya costó el nuevo refrigerador menos lo que ya te pagó. Con ese saldo te va a quedar y ya tú vas a empezar a aplicar los complementos a ese nuevo. ¿Sale? Okay. Sí, está bien. Gracias, maestra. De nada. Ok, y creo que todavía sigue habiendo preguntas con respecto al código postal. Dice, sí, siempre todos los FDIs que te expiden van a llevar el domicilio fiscal, o sea, el que aparece en tu constancia de situación fiscal. Así lo dice el SAT. Y les digo, esto es un poquito impráctico porque en el caso de los viáticos, ahí no podrías considerar otro domicilio, pues, o sea, otro código postal para que se vea que sí estás dentro de los 50 kilómetros. Pero siempre es el de la constancia. Y aquí hay otra pregunta, dice, en el objeto de impuestos, ¿en qué momento podría poner el que dice sí objeto de impuesto y no obligado al desglose? Ok, esto sobre todo aplica para los de régimen de incorporación fiscal. ¿Se acuerdan que para ellos todos los ingresos del público en general no les aplica IVA? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? Le estoy contestando a José Luis. ¿Sí? Ok. A ellos de los del régimen de incorporación fiscal, sus ingresos no son objeto de IVA. Ellos pagan por una tasa, no una tasa igual, o sea, no la tasa del 16, sino la tasa que les corresponde de acuerdo a su giro. Entonces, ahí en esos casos podrías meter ese apartado. Sí, tengan. Sí, así es lo que comentan aquí. Sucursales y establecimientos son sinónimos, así es. A lo mejor ahí, por eso el error, la confusión. Dice, yo tengo apertura de establecimientos, no sucursales. Ok, el SAT lo toma como sinónimo. O sea, una apertura de un establecimiento para el SAT es una sucursal. ¿Vale?
Incluso hablando del régimen de incorporación fiscal, ahorita que veamos comprobantes globales, son los únicos que pueden emitir comprobantes bimestrales. O sea que si la periodicidad se señala que es bimestral, debe ser el régimen fiscal del emisor, debe ser régimen de incorporación, régimen de incorporación fiscal. Okay. Consideraciones en las formas de pago. Esto lo señala el SAT también en sus preguntas frecuentes del anexo 20. Dice, en caso de que un CFDI haya sido pagado de diversas formas de pago, se debe incluir la forma de pago con la que se liquida la mayor cantidad del pago, y en el caso de que sea en la misma proporción, se deberá registrar a consideración del emisor una de las formas de pago con las que recibió el pago de la contraprestación. Esto realmente es un poco complicado. Yo sería de la idea de que si solicitas devoluciones de IVA, no apliques esta pregunta frecuente. Mejor que te emitan el comprobante como 99 ppd y te emitan por cada pago, tal cual como lo estás efectuando, un complemento de pago, para que no vayas a tener después pues dudas o que te vayan a rechazar la devolución por esto. O sea, aunque el SAT mismo lo está diciendo, yo no lo pondría tanto en práctica. Y luego dice, en caso de pagos con bienes o servicios. Aquí esto es importante mencionarlo porque uno pensaría que existe una forma de pago así como en especie, pero en realidad en el catálogo de formas de pago no viene ninguna clave de pagos en especie. Entonces, aquí lo que dice el SAT es quien da el servicio o el bien como pago deberá emitir un CFDI de ingreso, pues está realizando una enajenación, y la persona que pretende recibir el bien o servicio como pago también emite su propio comprobante, y cada uno deberá emitir después un complemento de pago con la forma de pago compensación, ¿sale? O sea, porque como se convierten tanto en deudor como en acreedor, entonces emiten su respectivo complemento. O sea, estamos en caso de una enajenación. Por eso es que no existe esta forma de pago en el catálogo de formas de pago. No sé si hay dudas de esto, porque esto a mí me pareció muy nuevo, o sea, muy nuevo en cuanto a cuando emites pagos con bienes o servicios. Bueno. Ahora, en la versión 4.0, en la emisión de comprobantes globales, hay algunos cambios. En la aplicación gratuita no se notan muchos. O sea, en la aplicación gratuita del SAT está muy similar a como era la versión 3.3, es muy similar, pero en los programas que se instalan en cada uno de los clientes que tiene sus programas de facturación, sí se ven demasiados cambios, sobre todo en los folios de los comprobantes como simplificados, como los tickets, pues. Ahí sí hay bastantitos cambios, entonces vamos a checar nada más los cambios. En eso me enfoqué con respecto a la versión anterior. Primeramente, pues hay que señalar una periodicidad. Anteriormente no, simplemente emitías un comprobante y en el concepto le ponías ventas de toda la semana o ventas de toda la quincena o así. Ahora hay que señalar la periodicidad, que si fue venta diaria, que si fue venta semanal o venta quincenal o mensual o bimestral. Bimestral, les digo, solamente aplica para los del RIF. Las anteriores, cualquiera las puede tomar. Y también este es otro cambio bien curioso. En el nombre del receptor hay que poner así tal cual como se los puse aquí, con comillas y con el puntito. Si no, no te deja timbrar la factura global. O sea, hay que poner comillas, público en general, comillas, puntito. ¿Sale? En el nombre del receptor. El domicilio fiscal del receptor se debe indicar el mismo en el caso de los comprobantes globales. Sale. Domicilio fiscal es el código postal del emisor, en el caso de comprobantes globales.
El régimen fiscal del receptor es el 616 sin obligaciones fiscales. En la aplicación gratuita hay que poner sin obligaciones fiscales, porque si pones el 616 no te la deja timbrar. En el uso, el uso es S01, pero hay que escribir las palabras sin efectos fiscales para que te lo deje timbrar. Si pones S01 no te lo deja timbrar. Y en el caso del concepto, se debe expresar la información detallada de cada uno de los comprobantes de operaciones con el público en general. Esto era parte de lo que les comentaba de diferencias con respecto a los sistemas de facturación, porque los sistemas de facturación sí toman todo esto de todo el sistema, ¿no? Incluso ponen el folio de operación de los comprobantes de operación con el público en general. Esto de clave de producto siempre es la misma, 010101. Clave de unidad también ACT, y en la descripción hay que poner la palabra venta. Esto es la diferencia, porque si ustedes usan la aplicación gratuita, en ningún apartado les pide este número de identificación como obligatorio. Sí está, pero no tiene el asterisco, entonces lo pueden timbrar sin poner este número de folio. Y sin embargo, en los sistemas esto no se puede saltar porque toma la información de los comprobantes del público en general. ¿Sale? Entonces, aquí, por eso es que mucha gente me ha preguntado, oye, pero ya ahora, si quiero dejar de depositar la venta de ayer, ¿ya no voy a poder hacerlo? No, porque el sistema está tomando los números de folio de los tickets. ¿Sale? Entonces, si quieres, a lo mejor pudieras hacer una factura en el SAT, pero no te lo recomiendo porque eso da mucho lugar a dudas de que quizás te puedan robar o no sé, en tu empresa. Entonces no te lo recomendaría, mejor seguir el proceso tal cual. Y pues ya si tienen si quisieran que se hiciera alguna estrategia por el caso de los no deducibles o algo, pues ya se contactan con nosotros para poderles dar una asesoría mejor. Pero en el caso de poder manipular el programa, no les recomiendo, porque eso sí, darían bastante lugar a robos, etcétera. Entonces, no les recomendaría. ¿Me podrías Así es como... ver la anterior, por favor, de estas? Sí. Por favor. ¿Esta? Sí, ¿verdad? Ok, sí, está. Muchas gracias. Y por nada. Gracias. De todas formas, les vamos a compartir el material. Creo dejaron sus correos y pues se les compartiría el material. Entonces, no sé si tengan dudas, ya esta es la última lámina, ya, para que si tienen alguna duda, algún caso en particular que quisieran que tocáramos. Creo que ya no hay preguntas en el chat. Realmente no tengo ninguna pregunta, todo estuvo muy claro, muchas gracias. Ay, muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias a la maestra Erika. Una excelente presentación. Nuestra intención es que tengamos sesiones de manera mensual, en la medida que podamos a lo mejor ir viendo más presencia, a lo mejor lo haríamos de forma quincenal, pero en principio es empezar con las sesiones de forma mensual. Les agradezco muchísimo su presencia y los invitamos a nuestros eventos que por ahí se han estado promocionando en Facebook. Sé que esto también se promociona en Facebook. Síganos en nuestras redes sociales para que puedan estar al pendiente de todos nuestros eventos, tanto los que tendrán costo como los que son gratuitos. La idea es estar muy en contacto con todos ustedes y ahora sí que estar y mantenerlos actualizados. Muchísimas gracias a todos. Nos interesan sobre todo los gratuitos. Gracias. Gracias. Gracias a todos, bonito día. Gracias, igualmente. Gracias, licenciada. Y preguntar, ¿tienen ustedes alguna página o algún correo para tener contacto con usted para unos asuntos?